ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo del Pozo. Hoy les queríamos contar que estamos en la ciudad de Neuquén estrenando un estudio nuevo. Cuando iniciamos este proyecto del Fondo del Pozo, nuestra idea y nuestro objetivo era poder comunicar lo que estaba pasando acá desde Neuquén, acompañando los grandes proyectos energéticos que tiene nuestro país. Y es que decidimos generar este nuevo espacio con la idea de, obviamente, traer más participantes y poder contar todo lo que está pasando justamente acá desde el corazón de Vaca Muerta. Así que los invitamos, obviamente, a que nos sigan acompañando en las redes, en YouTube, para ver todo lo que está pasando justamente desde acá, desde Neuquén. Y bueno, hoy tenemos un invitado, voy a pasar a presentarlo, es Pablo Giuliano, CEO de Tango Energy, quien nos visita por segunda vez en el Fondo del Pozo. Bienvenido, Pablo. Bueno, gracias Laura por la invitación, felicitaciones por el estudio, realmente estaba muy lindo. Me siento honrado de haber sido el primer invitado en tu programa y ser el primero que inaugura este estudio, así que gracias por partida doble. Bueno, gracias a vos, Pablo. Va a quedar como nuestra figurita de la buena suerte porque Pablo fue nuestro primer invitado allá hace 2 años cuando arrancamos este ciclo, que en ese momento te encontraba en otra situación, recién dejabas de ser CEO de YPF, salías de esa conducción y ahora te encontramos en una realidad diferente, asumiendo también el liderazgo de una empresa nueva que es Tango. Y me gustaría empezar por esto, ¿no? ¿Qué pasó desde ese momento hasta ahora y cómo fue que nació Tango Energy? Bueno, en realidad me tomé un par de meses sabáticos, pensaba que iba a ser mucho más, no aguanté, a los 6 meses ya me puse a pensar a ver qué quería hacer, tenía algunas ideas, creo que te las comenté en ese momento. Era un momento de ser divergente y para poder captar ideas y para poder refrescar un poco la mente. Y finalmente decidí que yo tengo un espíritu un poco más pionero que follower, con lo cual necesitaba algo que fuera novedoso, que no se estuviera haciendo, si se estaba haciendo, que estuviese en los comienzos, un poco lo que me pasó con el inicio de Vaca Muerta. Claro. ¿No? Yo estuve en el primer proyecto fuera de Estados Unidos, el primer proyecto comercial que fue un JV con Chevron. Cuando Vaca Muerta había muy pocos que creían que podíamos hacer lo mismo que se hacía en Estados Unidos acá en Argentina. Citando a Miguel Galucho, él siempre decía que en esa época Vaca Muerta era para creyentes y la verdad que era así. Y con lo cual me decidí por comenzar a explorar qué pasaba más en las fronteras de Vaca Muerta, más en zonas de borde de cuenca, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Mendoza. Y bueno, y esa fue la razón por la cual creé Tango primero y después nos pusimos a trabajar. Yo de alguna manera esto lo digo como extender las fronteras de Vaca Muerta un poco más allá de lo que la conocemos. ¿Sentís un paralelismo de lo que fue para vos en ese entonces cuando arrancaste en Loma Campana, después en Fortín de Piedra y ahora aventurándote, si se quiere, a un área prácticamente nueva que es la parte rionegrina de Vaca Muerta? Sí, creo que hay un paralelismo por el hecho de empezar a hacer algo nuevo, novedoso, por supuesto que con más experiencia, con más track record, con un equipo que me acompaña y también con un equipo con el que estuvimos trabajando estos proyectos. No es que se me ocurrió solamente a mí y fue una idea maravillosa que un día me iluminó la cabeza, sino un equipo con el que durante mucho tiempo estuvimos trabajando, siempre con ese objetivo, qué podemos hacer que tenga sentido, que tenga propósito. Nos decimos por esto, y sí, tiene algún paralelismo. Por supuesto,
En esa época decíamos que Vaca Muerta iba a ser el motor de la energía argentina. Hoy es una realidad. A través de casi 13 años de trabajo, hoy Vaca Muerta está claramente mostrando el potencial que veíamos en ese momento, y creo que así como vimos ese potencial, estamos viendo y consideramos que hay potencial más en la frontera de Vaca Muerta, más del lado rionegrino, del lado del sur de Mendoza, en todo lo que es el borde de la cuenca neuquina, donde existe la roca, donde el reservorio está probado que existe. Tenemos que terminar de probar si podemos extraer petróleo de manera competitiva y sustentable, ¿no? Pablo, perdón, digo, antes de ir a lo que es esas expectativas o las posibilidades que se abren también en Río Negro, me gustaría preguntarte, digo, en todo esto nace el proyecto, o sea, empieza a germinar el proyecto de Tango y aparece en escena también Aconcagua. ¿Cómo fue también esta mixtura de adquirir también las áreas de Aconcagua? Bueno, uno necesita, en esta industria necesitas una base sobre la cual poder comenzar a trabajar. Se dio la oportunidad de comprar esta compañía que venía con dificultades económicas. Analizamos, vimos que podía ser una buena oportunidad y avanzamos para hacerlo. Creo que fue la mejor solución para todo el mundo, para los tenedores de bonos, para Aconcagua misma y para nosotros. Primero porque, para darle certidumbre y por otro lado para establecer una base sobre la cual comenzar a trabajar estos proyectos que te estaba comentando. Bien, y en este caso, o sea, corregime si me equivoco, son más o menos 13 áreas las que ustedes adquirieron entre Mendoza, Neuquén y Río Negro. Tenemos 14 áreas. 14. Ahí hay un pequeño truquito, van a ser 15 ahora, porque una de las áreas de Río Negro dividimos una parte convencional y una parte no convencional. De las áreas que teníamos, 3 las convertimos en Sench, presentamos pilotos sobre los cuales obtuvimos una Sench, y una de ellas es sobre una porción muy importante de Entre Lomas. Ah, bien. Entonces, entre Lomas quedaría parte convencional y no convencional. Claro. Perfecto. Bueno, ahora en la parte convencional, antes de ir a la Sench, ¿qué es lo que encontraron? ¿Cuánta es la producción que tienen hoy? Y también cómo piensan encarar el trabajo ahí. Bueno, hace 9 meses que estamos trabajando muy fuerte, siempre con una visión de optimizar la producción de los reservorios convencionales. Así como tenemos track record en Vaca Muerta, los que llegamos, la gente que viene trabajando conmigo tiene más de 20 años en diferentes cuencas de Argentina y algunas en el exterior. Con lo cual rápidamente nos pusimos a trabajar con un plan, primero un plan de shock para reactivar la producción, que lo estamos llevando a cabo. Significa poner en marcha casi entre 180 y 200 pozos que estaban parados. Eso nos va a llevar o nos va a proveer prácticamente 20% de producción adicional. Hoy estamos produciendo cerca entre 7.000 y 8.000 barriles entre Mendoza, Río Negro y Neuquén. El fuerte de la compañía, o la mayor parte de la producción, está en Río Negro. En Río Negro. No, en Río Negro. Y bueno, la línea de trabajo sobre el convencional es ser eficiente. Sabemos que son campos maduros, campos que hace muchos años que se explotan con recuperación secundaria. Entendemos que todavía hay cosas por hacer, que son las que estamos haciendo. Y bueno, y eso nos da una base para empezar a pensar en el desafío más importante, que es el de Vaca Muerta. Bien, bueno, vamos a eso. Vamos a Vaca Muerta del lado rionegrino. ¿Qué es lo que ustedes hoy tienen ahí? O sea, tenemos 3 áreas que acaba de darles el gobierno de Río Negro.
3 concesiones no convencionales. ¿Y qué es lo que también, cuáles son las proyecciones que tienen ustedes ahí y el plan de trabajo que tienen pensado? Em, bueno, estas áreas sobre las que estamos hablando, estuvimos estudiando varias áreas. Estas 3 en particular vimos que tenían potencial como para plantear un proyecto de shale, con lo cual rápidamente nos movimos, pudimos plantearle un piloto a la provincia, que es la condición necesaria para solicitar una concesión de explotación no convencional, que tiene, bajo la misma ley de hidrocarburos, una extensión un poco mayor y un diferencial de regalías. Presentamos los pilotos. Estos pilotos son para las 3 áreas una inversión de $66 millones entre pozos y facilidades a completar en 5 años, empezando en el 2027. Y bueno, y con eso nos adjudicaron las concesiones de explotación no convencional. Que acá hago un paréntesis y una aclaración. Estas áreas los títulos estaban en poder de Vista. Aconcagua en algún momento le compró estos activos a Vista, como todavía no terminó de saldar esa deuda. Sí. Los activos todavía estaban a nombre de Vista. Y lo que hicimos en esta transacción fue la cesión a la ex Aconcagua, que ahora es Tango Energía Argentina, la cesión de las áreas más la obtención de las concesiones no convencionales. ¿Cómo es el trabajo con Vista? No, sí, a ver, el trabajo con Vista en el sentido de que tenemos la posibilidad de compartir técnicamente muchas experiencias. Si bien nosotros tenemos track record, no hemos estado perforando y fracturando en esta zona. Vista sí lo ha hecho, o por lo menos en la zona en una zona cercana a donde nosotros vamos a comenzar nuestros primeros pozos, con lo cual la experiencia, el track record y lo que han hecho a nosotros nos sirve de mucho, ¿no? Bueno, decías que tenían pensado empezar a perforar en 2027, pero hay un proyecto para empezar un poquito antes también. El piloto marca que tenemos que empezarlo en 2027 durante 5 años. Nuestra intención es acelerarlo, es perforar nuestros primeros 2 pozos este año. En agosto, mediados de agosto de este año, empezar ya a perforar. En poco más o poco menos de un mes vamos a empezar a construir la locación y a construir las facilidades asociadas a esos primeros 2 pozos. Van a ser en el área de Charco del Palenque. Consideramos que agrega valor que lo hagamos rápidamente, con lo cual no queremos esperar hasta el 2027 y queremos empezar este año. Bueno, Phoenix empezó pionero también en Río Negro, en el área de Vaca Muerta, la frontera de Vaca Muerta, en la parte de Río Negrina. ¿Qué expectativas también les abre a ustedes esto, que están bastante cerquita? A ver, miramos todo lo que se ha hecho en las cercanías de donde estamos. Tenemos cerca varios yacimientos que están en desarrollo: Rincón de Aranda, que tiene Pampa; Bajada del Palo Este, que tiene Vista. Hay 2 bloques que opera Pan American Energy. Hay otro bloque de Vista que creo que se llama Aguila Mora. Los campos que tiene Phoenix están al sur. Es una zona sensiblemente diferente, pero la verdad nos alienta que los resultados de los primeros pozos exploratorios que han hecho, porque ellos tienen un bloque de exploración, de los primeros bloques exploratorios que han hecho han sido muy buenos, y por supuesto que nosotros usamos todos los datos disponibles públicos para alimentar nuestros modelos, ¿no? Pablo, ¿y qué características tiene esta parte de Vaca Muerta al lado de Río Negro? Vos sos un gran conocedor también de todo el hub central de Vaca Muerta, que es Loma Campana, también Fortín de Piedra. ¿Qué características tiene de ese lado?
Desde el punto de vista del fluido, la roca existe, está presente, está mineralizada con petróleo, tenemos pozos, hay una característica que es similar a la de Loma La Lata. Los pozos productores de entrelomas, los pozos convencionales de entrelomas, producen de niveles que están por debajo de Vaca Muerta, con lo cual muchos pozos atravesaron Vaca Muerta sin ser objetivo de Vaca Muerta. No fueron perforados con el objetivo de producir petróleo de Vaca Muerta, pero hay algunos pozos que se han manifestado y que han tenido manifestaciones petrolíferas de Vaca Muerta. Más hacia el este, lo que hay que terminar de probar es el grado de madurez. En Vaca Muerta vos tenés desde los bloques más al oeste, que son gas, metano. Ese gas se va enriqueciendo, pasa siendo un condensado liviano, pasa siendo un petróleo liviano, un petróleo cada vez más pesado. En algún momento deja de ser petróleo. En algún momento la madurez térmica que alcanzó la roca no alcanzó para cocinar el petróleo. Tenemos que explorar esos límites. Que eso es bastante más al este de donde nosotros pensamos perforar. Bien. Hay que tener en cuenta que esto no es una dirección oeste-este. La cuenca neuquina, como sabés, tiene una forma curva, con lo cual, aunque uno esté en el mismo paralelo, Claro. no significa que el grado de madurez de la roca sea el mismo. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay valor, hay oportunidades, tenemos que desbloquear ese potencial que consideramos que existe y que puede agregar mucho valor a esta parte de Vaca Muerta que está en esta lengua de Vaca Muerta que está en Río Negro. Sé que es pronto, pero el objetivo de ustedes después con esa producción es ir a exportación. Hoy Argentina está exportando los excedentes de petróleo. Nosotros, de nuestro petróleo, hay una parte que vendemos en el mercado local y una parte que exportamos hoy, con lo cual seguramente nuestro crecimiento está apuntado a exportar petróleo. La verdad que lo vamos a poner en el mercado y podremos vender una parte en el mercado local. Nuestro foco está puesto en construir una compañía que tenga un volumen sustentable de petróleo para poder exportar. Bueno, hablábamos el otro día y nos comentabas también esta posibilidad de aplicar al RIGI. Ahora me gustaría obviamente que lo cuentes acá, cuál es también esa proyección que tienen ustedes para después aplicar al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, nosotros tenemos, además de estas tres concesiones que obtuvimos recién en Río Negro, tenemos una concesión ya existente que sacamos el año pasado junto con Pan American, que se llama Loma Guadalosa. Es la primera concesión, en realidad la primera concesión de explotación no convencional de Río Negro es Loma Guadalosa, que es nuestra junto con Pan American, que es el operador. Tenemos una concesión que se llama Payún Oeste en el sur mendocino, muy cerca de donde hoy tanto Quintana como YPF están haciendo sus primeros esfuerzos exploratorios en la lengua mendocina o en la vaca muerta mendocina, como le llaman. Tenemos una porción de Entre Lomas que está en Neuquén, que también la vemos con potencial, con lo cual todos estos bloques, sumado a nuestra base convencional, nuestras proyecciones son construir una compañía que produzca 60.000 barriles de producción operada. Uh-huh. De esos 60.000 barriles de producción operada, hay 40.000 que vienen de estos bloques de Río Negro barra Neuquén. Veremos qué pasa con Neuquén. Y estos tres bloques de Río Negro son bloques en los cuales estamos planteando o tenemos un proyecto que nos permite perforar 250 pozos, tenemos 250 posiciones para perforar, entre facilities y pozos tenemos que invertir $3.000 millones en toda la vida del proyecto, tenemos que invertir alrededor de entre 200 y $250 millones por año, con lo cual es un proyecto que califica
para presentarlo en el régimen de incentivo para las grandes inversiones, y es lo que vamos a hacer. ¿En qué tiempo ustedes estiman que van a poder aplicar? Ya estamos trabajando para eso, Ujú. con lo cual nuestra expectativa es en 2-3 meses poder presentar el Ya. proyecto para aprobación. En Falta realidad, poquito. en realidad somos una compañía que somos ágiles, tomamos decisiones muy rápido, nos movemos muy rápido. Por supuesto, siempre analizamos todas las oportunidades que se nos presentan, y por venir de donde venimos tenemos una de las características que tenemos es esa, es la flexibilidad y la agilidad para tomar decisiones rápidamente. Hace 9 meses que tomamos el control de la compañía, y ya en noviembre sabíamos que íbamos a ir a desbloquear el potencial unconventional de Río Negro. Y si se puede decir, ¿cómo financiarían o qué instrumentos de financiación están pensando ustedes también para poder llegar a estos montos? A ver, la financiación en cualquier compañía petrolera viene de dos lados, o es deuda o es equity. Probablemente sea una combinación de las dos cosas, tal vez un poco de equity, que es lo que en principio estamos pensando, y en el futuro deuda. Perfecto. Pablo, otra pregunta que tiene que ver también con el tema del RIGI, que hoy está un poco en debate, tiene que ver con el RIGI para el upstream y estas diferenciaciones que en algún momento se van a dar en cuanto también a la competitividad o cómo te juega que vos hoy puedas desarrollar áreas o un proyecto bajo los incentivos que tiene el RIGI, y después, en el caso de ustedes, van a quedar otras áreas que no van a entrar dentro del RIGI. ¿Cómo se hace también para surfear esa diferencia de condiciones que vas a tener dentro de tu misma compañía, o cómo te juega también? Bueno, creo que el régimen de incentivo a las grandes inversiones, en principio, te diría, viene a suplantar varias herramientas que se utilizaron en el pasado, algunas con mayor éxito, otras con menor éxito. Ya hubo incentivos para la producción unconventional en Argentina. Creo que el objetivo de este régimen es acelerar inversiones. Y en la medida en que uno tenga que acelerar inversiones, creo que va a ser positivo y va a ser exitoso. Respecto a cómo van a competir contra un activo que no tenga ese régimen, o que no esté atado a ese régimen, y probablemente vaya a mucho menos velocidad. Claro, está bien. Ahora, hay también un desafío. Pero de todas Sí. maneras, creo que esto hay que pensarlo más allá de la diferencia de competitividad entre bloques o entre áreas o entre yacimientos. Me parece que hay que pensarlo como política de Estado. Ujú. Y esa política de Estado obliga o nos obliga como argentinos a... Tenemos una ventana limitada para explotar Vaca Muerta. En algún momento el petróleo va a dejar de ser, o va a empezar a dejar de ser la principal fuente de energía del mundo. Esa ventana limitada tenemos que aprovecharla, y la manera de aprovecharla es que podamos acelerar. Y la verdad que creo que es un mecanismo fantástico para poder acelerar la producción de Vaca Muerta, que además va a permitir generar exportaciones que van a mejorar sensiblemente la balanza comercial. Se dice un poco esto que también el RIGI debería ser la normalidad, dicen algunos. ¿Crees que también por ahí para el lado convencional, que hoy tiene que afrontar mayores costos, el declino a la producción, debería haber algo que también equipare un poco los beneficios? Creo que los bloques convencionales ya tienen algunos beneficios. Se ve con sea- las retenciones. Hoy con el precio del crudo, las retenciones Sí, se aplican igual. se aplican de igual manera, pero bueno, obviamente el precio, el factor precio hoy
es un Un factor, plus, sí. un plus muy importante. Creo que hay que trabajar sobre otras cuestiones más inherentes a cómo hacemos para ganar eficiencia en el convencional. Parece que todavía hay cosas que se pueden hacer incorporando tecnología. Creo que soy un convencido, están apareciendo nuevas tecnologías que utilizando los datos eh, y utilizando herramientas eh, por ahora parecidas a lo que es inteligencia artificial, pero me parece que la inteligencia artificial aplicada a desarrollo de campos maduros, mm, entiendo que va a tener una mejora, que no va a ser inmediata, pero me Ujú. parece que va a tener un buen final. Creo que hay valor y hay oportunidad de empezar a eh, trabajar en cómo hacemos para mejorar lo que se llama factor de recobro Claro. de los campos que tenemos. Los factores de recobro normales en los campos que tenemos, hay algunos mejores, otros peores, pero tenés un factor de recobro por primaria que puede estar entre el 8, 9, 10%. Con secundaria los mejores campos te llevan a 34%. Hay 70 y pico, hay 70% todavía de hidrocarburos o menos que no los vas a producir nunca. Cualquier cosa que hagamos para mejorar ese factor de recobro, eh, es mucho petróleo que está dando petróleo, sobre todo en campos muy grandes, Claro, ¿no? y hay países que ya están aplicando lo que decís, este tipo de Mira, tecnologías. nosotros estamos en contacto con algunas compañías, algunas startups que están trabajando con datos, los estamos contratando, estamos viendo qué están haciendo, tenemos que testearlo. Ujú. La verdad que todavía estamos en una etapa muy inicial de esto, pero estamos apostando a esto porque creemos que hay valor detrás de esto. Ahora, y yendo de nuevo a Río Negro, Pablo, la idea de ustedes también es estar ahí, inauguraron también oficinas en Río Negro. ¿Cómo se crea también esa cadena de valor con la que ustedes también piensan trabajar? ¿Qué hay también del lado de Río Negro hoy que se puede reutilizar, si así se quiere, para la parte no convencional o hacer este ejercicio de que también haya un aprendizaje de las compañías del segundo o tercer anillo del tercer anillo, mejor dicho, para aprender la parte no convencional y también generar una cadena de valor de ese lado? A ver, creo que entre Neuquén y Río Negro no hay demasiadas, sobre todo en esta zona no hay mucha diferencia. Hay compañías de Neuquén que trabajan en Río Negro y compañías de Río Negro que trabajan en Neuquén. Eh, si partimos, a mí me gusta por ahí partir un poquito de la base y es, nosotros somos una compañía que tiene su sede en la zona. Estamos en Cipolletti, yo vivo acá, trabajo acá, nuestra primera línea está prácticamente el 90% de la gente que tiene que estar acá, está cerca de la operación, estamos cerca de donde suceden las cosas. Creo que trabajamos con gente de la zona de Río Negro, de Catriel, de Cinco Saltos, de Campo Grande, eh, personas que hace un montón de años que trabajan en el petróleo, que tienen experiencia, que saben cómo hacer las cosas, con lo cual son las personas que van a trabajar en el desarrollo no convencional. Por supuesto que va a haber algunas posiciones o algunas funciones que no se usan en el convencional y que en el no convencional sí se usan. Equipos de fractura, direccional, equipos de perforación diferentes. Tendremos que formar y capacitar a la gente para que lo pueda hacer. Entonces, creo que de la mano de abrir la puerta o de extender la frontera del no convencional en Río Negro, se abre una oportunidad muy importante para generar puestos de trabajo, para generar actividad en este que vos comentabas, el segundo y tercer anillo de Río Negro. Por otro lado, nosotros tenemos una compañía de servicios que se llama Go Services, que está trabajando y que queremos que sea de alguna manera la compañía que ejecute parte de los trabajos que tenemos que hacer en no convencional. Es una compañía, o la estamos transformando en una compañía que está muy focalizada en OIM. Ujú.
la estamos focalizando en una compañía con más expertise, compitiendo en aquellos sectores en donde pueda agregar valor, que formen parte del core del negocio. Claro, pero ¿y qué sería en caso de la parte de perforación o a qué se...? Servicios ligados a la perforación, servicios ligados a la fractura, Ujú. fundamentalmente eso. Claro, o sea, sería integrar el primer y segundo anillo en la misma compañía. No todo el primer y segundo anillo, creo Ujú. que ahí nosotros nos vamos a apuntar a una parte del segundo anillo, que es Ujú. el core de nuestro trabajo. Lo vamos a hacer con nuestra compañía de servicios, que es lo que venimos haciendo hoy. Y después hay un montón de... la verdad que nuestra compañía de servicios tiene vínculos muy fuertes con el entramado PYME de Río Negro, trabaja con muchas pymes, le da trabajo a muchas pymes, queremos que eso siga así, que sea también un vehículo para formar y capacitar a las compañías que hoy están trabajando enteramente en el convencional para que puedan dar ese saltito no quiero decir calidad, quiero decir, Innovación también. a ver, se Sí, requieren sí. cualidades skills distintos en Ujú. no convencional respecto del convencional, entonces queremos ayudarlos a dar ese salto para que empiecen a ser competitivas también en el no convencional. ¿Y ustedes ya están trabajando, ya se están comunicando con estas compañías como para ir pensando a futuro cómo se tiene que trabajar? A ver, es un trabajo que venimos haciendo primero para el convencional y a partir de ahora, por supuesto, para el no convencional. La verdad que los primeros pozos, muy probablemente, los contratemos llave en mano con compañías que sean expertas en hacerlo, Ujú. porque no vamos a generar una organización para perforar los primeros 3 o 4 pozos. Esa organización que la estamos generando, la vamos a generar para el desarrollo. Perfecto. Bueno, Pablo, un poco para ir cerrando, la cuenca neuquina está creciendo muchísimo, Vaca Muerta está creciendo muchísimo. ¿Cuáles son los desafíos que hoy, siendo también un conocedor de toda la historia de Vaca Muerta, cuáles son los desafíos que ves a futuro, teniendo en cuenta un poco el tema de infraestructura se fue acomodando en lo que tiene que ver con el Mistri, la capacidad de transporte? Eh, También, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la infraestructura local y que en Río Negro también creo que les va a tocar más de cerca, tiene que ver con las rutas. ¿Qué es lo que vos también ves como desafíos a futuro que hay que trabajar? ¿A nivel provincias o a nivel Eh, industria? Creo que a nivel ecosistema y dentro de ese ecosistema te sumo las compañías de servicio, el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo, las localidades, la provincia, nación, es gestionar el crecimiento. Lo venimos haciendo, yo creo que con el RIGI y los anuncios que se vienen haciendo, va a haber una explosión de actividad en el buen sentido, con lo cual esto va a requerir, lo que vos decías recién, no solamente más infraestructura de rutas, va a requerir más arena, va a requerir más servicios, más gente capacitada, poder gestionar ese crecimiento es clave para tener éxito. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Creo que obviamente vamos a estar expectantes de lo que ocurra en la lengua rionegrina de Vaca Muerta, que va a estar atado obviamente a todos los proyectos que tiene Tango. Así que bueno, una vez más, agradecerte por estar con nosotros. Bueno, Laura, muchas gracias. Realmente es como siempre un placer conversar contigo. Sé lo mucho que querés esto que haces y todo el esfuerzo que le pones, así que te agradezco. Y de alguna manera quiero dejar algo que me está rondando por la cabeza hace un tiempo y que no es para poner un título, pero creo que hay que ponerle un poco de foco o por lo menos una mirada. Vaca Muerta
es la roca o el shale más importante que tiene Argentina, o el que tiene al menos más desarrollo. Hace un tiempo atrás, hace unos 2 o 3 años atrás, comenzó a explorarse la roca madre austral. Creo que todavía ahí hay oportunidades para generar valor. Y no quiero olvidarme, y hoy lo estuve conversando con el equipo, creo que Molles hay que echarle una mirada y hay que estudiarlo un poco en algunas zonas, no donde es muy profundo, pero sí donde es un poco más somero, porque tal vez pueda haber algún valor en eso. Bien, sí, todavía quedan rocas no convencionales para seguir explorando. Sí, totalmente. Perfecto. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Obviamente los seguimos invitando a que nos sigan a través de YouTube, Spotify y las redes sociales, porque se viene mucho más contenido del Fondo del Pozo.